Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, buen día. Ahora sí, continuamos. Vamos un problemita más. Teoría atómica nuevamente, a pedido de nuestro amigo Lucho Cornell. A ver, el problema dice así. A ver, dice, en dos átomos isótonos, ¿ok? Sabemos que un isótono se caracteriza porque tiene el mismo número de neutrones. No sabemos quiénes son esos isótonos, por lo tanto lo colocamos con variables. Un átomo X, un átomo Y, pero por ser isótonos, la misma cantidad de neutrones que tenga el X va a ser igual a la misma cantidad de neutrones que tenga el Y, la cual podemos representarlo así también, ¿no? Neutrones de X es igual a los neutrones de Y, solo por decir que son isótonos. ¿Nos ayudará en algo ese dato? Sin duda que tiene que hacerlo. Seguimos. Me dice, la suma de sus cargas nucleares es 90. Si recordamos cargas nucleares, entendemos numéricamente que es el número atómico, el cual le voy a colocar número atómico X y el número atómico Y. Pero el problema es que la suma de sus cargas nucleares, o sea, al sumar justamente el ZX más el ZY, esto tendré como dato o como valor el 90. Seguimos. Siguiente valor del problema. Y la diferencia de sus números de masa. Si hablamos de número de masa nos referimos al valor o al símbolo A. Sería en este caso AX. Ya se le vamos a colocar AY. Pero como dice diferencia, la diferencia justamente en la ciencia equivale a una resta. Es por eso que tendría que yo restar aquí. Y eso tiene que salirme igual a 2 según el problema. ¿Ok? Seguimos con el problema. Me dice, indique para el isótono más ligero. El más ligero significa el que tiene menos masa, ¿correcto? ¿Y cómo saber quién tiene menos masa? Para saber quién tiene menos masa tendría que guiarme en el número de masa justamente. Y no sé cuánto vale, pero hay un dato importante, este dato de acá. Si te das cuenta, acá hay una resta. Y para que la resta, el valor me salga positivo, ¿qué implica? Implicaría entonces que el primero tiene que ser mayor y el segundo obviamente tiene que ser el menor. Por lo tanto, si hablamos del más ligero, es el número atómico Y. Y diríamos que es el átomo Y. ¿Correcto? Sería este entonces el más ligero. Y obviamente que el X sería el más pesado. ¿Ok? Ese sería el más pesado. Perfecto. Seguimos. Me dice, indique para el isótomo más ligero el número de electrones de su catión tetravalente. ¿Qué significa? Que de este mismo átomo, el cual lo llamamos Y, me está pidiendo el número de electrones, me está pidiendo el número de electrones cuando este se convierte en un catión, o sea, positivo y tetravalente porque es 4. ¿Listo? Y así empieza todo el problema. Esto es química y ya lo que viene sería simplemente matemática. Y empezamos. Ahora sí, con todo. A ver, si vamos a desarrollar los problemas, hay que ser estratega con los datos que vamos a utilizar. ¿Ok? Hay que ser bien estrategas con los datos que tenemos que nosotros utilizar. Si el problema me dice que el número de neutrones de X es igual al número de neutrones de Y, voy a colocarlo por acá, de justamente ese dato, que el número de neutrones X es igual al número de neutrones de Y, tenemos que recordar esa formulita, que para calcular el número de neutrones es igual al número de masa menos el número atómico. Entonces acá sería el número de masa de X menos el número atómico de X es igual al número de masa de Y menos el número atómico de Y. ¿Ok? Nos sale ese datito, esa ecuación. ¿De qué forma lo podemos utilizar? Teniendo en cuenta que tu objetivo es calcular todo con respecto al Y. ¿Ok? Entonces aquí hay que ser bastante inteligentes y darse cuenta que el A y el Z lo tenemos justamente en ambas ecuaciones. Por lo tanto, me conviene hacer lo siguiente. El de abajo, el de abajo resta con el de arriba. Quedaría AX menos AX menos ZX. ¿Listo? Luego el menos AY va a restar al ZY. Y esto tiene que ser igual a 2 menos 90, sería justamente menos 88. ¿Listo?
Ok, entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente reemplazar lo que ya tenemos. Por ejemplo, esto ya tenemos. Este es el AY menos el ZY. Y el resto bajas, pues, ¿no? El resto solamente bajarías. Quedaría AY menos ZY es igual a 88. Empiezas a eliminar lo que tenga que eliminarse. ¿Te das cuenta? Acá te quedaría, bueno, acá es menos 88. Acá te quedaría menos 2 veces ZY es igual a menos 88. Se van los negativos, el 2 paso a dividir y ZY es igual a 44. Y listo, ya está. Pero recuerda que el problema te pide el número de electrones del Y. Pero ya tengo su Z, si ya tengo este que vale 44. Y si yo quiero encontrar el número de electrones, simplemente es 44 menos la carga. Y si calculamos esto nos sale 40, ¿no? Por lo tanto la clave es la A. ¿Ok? Un problema para pensar un poquito, para deducirlo. Espero haber ayudado a mi estimado Lucho.